Hola, mi nombre es Aldo Campo Carlos, soy estudiante de la licenciatura en Contaduría de la Universidad Autónoma de Baja California y a través de la materia de protección de datos personales les presento el tema, principales funciones de las autoridades que regulan la protección de datos personales. Podemos entender que las autoridades reguladoras en protección de datos personales son instituciones que emiten regulaciones derivadas de la propia ley de protección de datos personales en posesión en particulares y se apoyan del Instituto Nacional de Acceso a la Información, o también conocido como INAI, y buscan el cumplir con principios y derechos de la protección de datos. Y bueno, como las necesidades que deben de cubrirse o las formas de hacerlo, pues pueden depender de la especialización de un sector, como podría ser el sector comercial, que es distinto al de comunicaciones y transportes, o a su vez a los servicios de salud, se tienen las autoridades reguladoras. En el artículo 41 de la ley se nos hace saber que la Secretaría de Economía tiene las funciones de, pues en general, la difusión hacia las empresas de las obligaciones que tienen en protección de datos personales. Dentro de las atribuciones, pues tenemos dentro del artículo 43, todos encaminados a la difusión y fomento de buenas prácticas de protección de datos, para emitir disposiciones de carácter general, dependiendo de la competencia de cada secretaría y claro, pues con el apoyo del INAI. Fijar parámetros para el control y manejo de diversas medidas que se utilizan en normas oficiales mexicanas, celebrar convenios con cámaras, asociaciones y empresas, asistir a foros nacionales e internacionales, así como pues, realizar eventos de este tipo. Tenemos tipos de autoridades como el INAI, que es un organismo autónomo que se encarga de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos. Tenemos organismos garantes, pues, los cuales tienen autonomía y cooperan con el INAI. Tenemos autoridades reguladoras que hacen regulaciones secundarias a la ley. Y tenemos otras autoridades competentes que pueden ser tanto administrativas o judiciales en este tema, ¿no?, de protección de datos. Los órganos garantes son aquellos que tienen autonomía y por tanto pues tienen personalidad jurídica y patrimonio propios y se especializan en el acceso y protección de datos. Dentro de las funciones también pueden asegurar y promover el derecho de protección de datos personales. En cuanto a sus atribuciones, ayudan y resuelven recursos de revisión que les solicitan los particulares, imponen medidas de premio para que se cumplan con las resoluciones que se den, promueven derechos a protección de datos. También los recursos de revisión presentados en lenguas indígenas, pues estos se encargan de que se atiendan en la misma lengua que se presenta. También se encargan de que grupos vulnerables puedan ejercer sus derechos, decirles a las autoridades la probable responsabilidad en que incurren al incumplir con obligaciones de protección de datos. Y en general, pues se podría considerar la promoción y difusión de derechos de protección de datos, además del acceso a la administración de la Plataforma Nacional de Información. El procedimiento de protección de datos es un procedimiento que se inicia con la solicitud de un titular de derechos personales o en su caso, si hubiese, su representante legal, cuando se cree que sus derechos o la protección de datos personales son vulnerados, hablando de los derechos ARCO, ¿no? Una vez que el responsable le da una respuesta al titular, se solicita el procedimiento al INAI. Se tienen tiempos y pasos entre el desahogo de pruebas, etcétera, ¿no? A fin de cuentas, pues es dirimir controversias, por lo que el INAI en todo momento se encontrará a disposición para solventar las diferencias entre el titular de los datos y el responsable, tratando de que entre ambos pues haya los menores daños posibles. El procedimiento de verificación consiste en que se asegure que se cumple con la ley y procede cuando no se cumpla con una resolución del procedimiento de protección de datos, que es el que acabamos de ver en la diapositiva anterior, o cuando se presume, es decir, que se cree, y cuando se motive que hay violaciones en la ley, por lo que el INAI puede acceder a la información y documentación necesaria que ella considere. Si cuando se realiza el procedimiento y protección de derechos o el procedimiento de verificación y aún se conoce sobre el incumplimiento de la ley, se inicia el procedimiento de imposición de sanciones para determinar pues cuál es la sanción. Se realizan diversas etapas de desahogo de pruebas, de procedimientos y pues a fin de plazos, en caso de que se afecte a los particulares, estos pueden promover un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Gracias.